Si yo activo esto, los agentes, ok, entiendo que selecciono el frame, aparece ya el iconito de agentes, entiendo que con el frame seleccionado yo ya puedo interactuar aquí, uy, no lo veis, bueno, en el sidebar detrás de mi cámara, pero también lo puedo hacer aquí, ¿verdad? Vale, hay como atajos, crear variaciones, esto me hace acordar a Stitch, ¿no? Generar contenido, renombrar layers, diseñar la siguiente pantalla. Vale. Si le digo crear variaciones, cosa que me interesa probar, no voy a estar probando el tema de los colores. Y digo yo, si... Bueno, vamos a ver. ¿Ideas? Uy, aquí Real Time Colors, dice nomás. A ver, me lo voy a copiar. Copio, me voy al navegador, voy a probarlo un momento. A buscarlo, mejor dicho, todavía no lo veis vosotros. Vale, podría ser. ¿Lo probamos antes de probar los agentes? Venga. Mirad. Aquí no, aquí. Es meterle los colores. El texto lo dejamos en 1.8, 1.8, 1.8. El background en F0, F0, F0. El primary sería, entiendo que, claro, nuestra paleta es, vamos a tirar con este primary. Primary, aquí. Y el secundario ahora mismo podríamos probarlo. Este. Ay. Ah, espera. Color de acento. Yo lo voy a poner como secundario. Está puesto como secundario. No, no siquiera. Esto no está bien. Esto no está bien. ¿Puedo desactivarlo esto? No. No. Mirad, no lo estáis viendo. Suerte que no lo estáis viendo. Pero creo que estoy bastante mimetizado con el código. Ya sabéis. A ver. Entonces, si no hay todavía, nadie me dice qué color poner, yo sinceramente no lo tengo claro y ya viendo estas pruebas menos, voy a probar los agentes. Primero, entiendo que esto tiene un límite de tokens o de créditos, no sé cómo le llama. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cojo el giro y aquí le pido variaciones del giro? Properties, propiedad cambiar, layout, estilo, fonts, text y imagen. Añadir instrucciones. 3 variantes. Voy a probarlo. Entiendo que solamente está cogiendo el giro. Claro, pero aquí las tres variantes cogerá estilos, replicará lo que hay. ¿Lo habéis probado vosotros? ¿Va rápido esto o no? Dice Tomás, tendríamos que tener una herramienta para esto. Hay que bytecodearla. Y esa herramienta, Tomás, ¿mostraría un layout genérico con un montón de elementos o sería como personalizado? Dice Tomás, se viene bloque de texto a la izquierda e imagen a la derecha. Por cierto,
Estuve probando con Magnific crear la imagen que tenemos pensada. Bueno, de hecho lo puedo recuperar. Lo voy a ir abriendo. ¿Recordáis que nuestro giro en realidad tiene una imagen a la derecha que es la típica imagen de un Google Meet o un Zoom con todas nuestras caras, o bueno, las caras de la gente, hablando? He probado generar la imagen con Magnific, quedó muy bien, y generar un vídeo. Y en el vídeo, cosa que me encantó, aparecen las personas como gesticulando, una hablando y las otras escuchando, pero en un momento del vídeo hace como una especie de crop sobre una de las chicas del grupo. Y lo tenéis que ver. Voy a abrir la sesión de Magnific para ver si... Porque yo creo que lo hice en esta cuenta, sí, sí. Eso también tendríamos que probarlo y afinarlo. Pero lo decía porque Tomás dice, vale, vamos a poner contenidos a la izquierda y a la derecha la imagen o el vídeo. Y una cosa, yo generé las imágenes y el vídeo con Magnific. Evidentemente, todas las personas que hay están inventadas. Si hacemos una imagen con nuestras UX Talk, que hacemos en Discord los jueves, ya sabemos que tenéis que pedir o darme autorización para hacer el vídeo, pero digo yo, no sé si todo el mundo va a compartir la imagen a través de la cámara, o con la cámara. Por lo tanto, quiero decir, a lo mejor la imagen que generé con Magnific es la adecuada, porque muestra muchas caras. Uy, Dios mío, esto... Aquí están las tres. Bueno, está trabajando todavía. Está trabajando las imágenes. No, sigue trabajando. Vale que nuestro título no es bueno todavía. Pero ya está. Mm, Me quedé un poquito así. Me quedé un poquito así. Eh, no sé ni qué responder. Tomás dice, me parece que tarda demasiado, aunque la última opción para inspiración no está mal. ¿Esta dices tú? Esta, pero en realidad es como la nuestra, pero... Uf, bueno, no sé. Y por probar, vamos a meterle... vamos a ver, textos, imágenes. Dos variaciones. Uh, Dos versiones a toda la landing. Otra cosa, ¿se puede probar más de una acción a la vez? Por ejemplo, si yo cojo este giro de aquí, vale, lo voy a poner con un fondo blanco y le digo, por ejemplo, le digo, crea variaciones, tablet y mobile. Lo que hicimos, o lo que ya sabemos que podemos hacer con Cursor o con Cloud Code, ¿esto lo hace o no? Uy, ¿explotará? Entiendo que lo puedo mover.
así a modo de reflexión, esto si funciona está bueno. Lo que pasa es que está bueno si mi cabeza estuviera como preparada como seteada para trabajar en Figma. Y como ya no estoy trabajando en Figma de esta manera, siento que doy como un paso atrás. Sé que me repito, pero seguramente no, aquí habrá gente que no piense exactamente lo mismo. Mirad, ahora ha hecho como otros, otros dos estilos que no había montado en la primera prueba, ¿no? Mm, Esto lo va a hacer. Lo tiene fácil. Supongo que organizará los contenidos de una manera natural, como si flotaran dentro de los divs que lo contienen. Y que al hacer la pantalla más pequeña se ajusten, ¿no? Se achiquen y se vayan moviendo uno debajo del otro. Uy, bueno, todavía está ahí. Vale, está como replicando el estilo. Si yo tengo aquí un Gate Sans, se lo trae del bytecodeo que tenemos, correcto. Muy buena, muy buena pregunta, Edith. Creo que no. Creo, ¿eh? No lo recuerdo, pero creo que no. A ver. Esto sería bueno probarlo en Google Stitch, pero creo que va a ser lo mismo. Mira, Glendito lo pone. Stitch lo hace más rápido. Va devolviendo cosas. Ay. Vale, ¿cómo se ven? ¿Quieres ajustar algo? No sé ni qué decirle. Vale, hemos visto que hace los... Y por ejemplo, si yo le pido... Uy, perdón. Un momento. Estoy aquí. Aquí. Si yo, por ejemplo, yo aquí le pedí variaciones tablet y mobile, pero si alguien quiere... Por ejemplo, si yo cojo todo esto, o cojo esto, esto y esto. La petición que hago... A ver, un momento. Hago un ungroup. Supongamos que tengo todas las tres variantes, los tres diseños. Yo puedo aquí decirle, crea un component set con su desktop, tablet y mobile. Es decir, lo que pedimos tantas veces, ¿no? A lo mejor lo crea y lo que me encantaría es que genere, por ejemplo, las propiedades de texto, el mostrar o no. ¿Habéis visto que esto lo había terminado y no le puse el botón? No lo puso, ¿no? Juan, pídele que reemplace colores por los colores de las paletas. Al template, dices tú, ¿no? Vale. Voy a eliminar esto y le voy a decir...
Bueno, en realidad yo puedo hacer así. Abrir esto. Le puedo pegar em, aplica. A ver, yo por ejemplo puedo hacer. Yo cojo esto, ¿sí? Y lo cojo como una referencia con el link. Ok, tengo el link de ese frame. Y le puedo decir ahora. Aplica estos 4 colores y le pego el link. Aplica estos 4 colores en todos, en toda la landing. Con el icono plus no se puede. A ver, no te... Ah, con esto. Librerías, búsqueda. Uy, lo del web search hay que probarlo. Tú decías desde aquí añadiendo esto. Bueno, se me ocurrió poner el link. ¿Lo probamos así? Lo del web search, se me está ocurriendo que se le podrá... Bueno, ahora vamos a... ¿Qué pasa? Si se rompe, se rompe. Web search. No, estará buscando cosas. Vamos a probarlo luego. Voy a hacer una prueba. Supongamos. Bueno, el component set lo ha hecho. Lo ha hecho bien. Mientras que está probando esto... A ver, para alguien que no lo controla mucho, le puede servir esto, ¿eh? Digo yo. Claro. Yo seleccioné esto, que estaba con su... y se quedó esto. Uf. Esto habría que quitarlo, evidentemente. Tengo la mobile, la tablet y la desktop. Propiedades de texto tiene. Muy bien. Perdón. Ah, no. No. A ver, y si le digo... crea properties de texto para el título y la descripción. Vamos a probar lo de web. ¿Ya está? Aplicó los colores. Lo que pasa es que aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar más cosas. Había... generar contenido. Me preguntará, vale, imágenes. Instrucciones. Imágenes de gente y actividades de una comunidad de diseño UX. Entiendo que lo va a hacer, que va a pintar imágenes en todos los elementos donde donde la máquina interprete que van imágenes. A ver, las properties. Vale, ok. Vamos a ponerle el geist de aquí. Aquí está usando un estilo. Vamos a pedirle aquí. Aplica estilos de texto. Otra vez. Aplica estilos
aplica los mismos estilos de texto que usas en las variantes tablet y mobile. Esto, a ver, esto sé que no lo voy a usar, pero lo veo útil. Lo que por lo pronto yo le pedí tantas veces cuando pensaba en Figma como mi herramienta principal, que me acelere todo este tipo de cosas. Ahora tendrá que aplicar estos estilos, pero con un tamaño más grande o al menos igual. Esto todavía está tirando de... Sí, a mano. Esto lo voy a borrar. Está trabajando aquí. Los recursos no los hizo, ¿no? No. Me ignoró. Sí. Está trabajando, pero no me muestra nada. No, este trabajo era de esto. Aquí no envía el prompt de las imágenes. Madre mía, Juan. Gracias, Tomás. A ver. Aquí. Vamos otra vez. Generar contenido. Imágenes. Instrucciones. Imágenes de gente y actividades. De gente. Actividades. Y herramientas. Eventos. Y herramientas de una comunidad de diseño UX. ¿Lo mandé o no lo mandé, Tomás? Yo pensé que lo había mandado, a lo mejor no, quizás hay que echar atrás el vídeo y tiene que estar en otro chat. Aquí se está demorando la misma... O sea, aquí lo cerré ya, bueno. Pero aquí está demorándose la misma vida. Y otro chat... Vale, es ir atrás. Fijaros, tablet y mobile está usando estilos propios del archivo. Creo, ¿sí? ¿O no? Sans. Fonts, Family Sans. Sí. Digo, me estoy volviendo un poco loco, ¿eh? Estará usando display. Estoy peor que la máquina yo. Vale. Aquí no sé qué hizo. Aquí no aplicó ningún estilo. Sigue el gaze que le puse a mano. Esto es lo que se trajo de lo que bytecodeamos. No me vale. Bueno, no me gusta. Ahora, decía, si me voy aquí, aquí tengo todos los chats. Ok. Esta es la de generación de variantes. La última es color. No, no está lo de las imágenes. Vamos a ver otra vez. Content, generate content. Imágenes. Otra vez le voy a poner imágenes de personas, actividades. Vamos a ponerle talleres, eventos y herramientas de una comunidad de diseño UX. Generar. Aquí está esto y está como yo creo que estuvo antes el efecto este. Yo creo que lo lancé.
Let me view the design first. Fíjate si tiene el dot azul de respuesta. No tenía el check. Lo miré antes. En la vista de los chats hay uno con el dot. Vale. Está el de aplicar el color, que lo hizo. Y este era el que está con el que está trabajando ahora, ¿no? Imágenes taller, sí, es el último. En ese del color le pediste imágenes antes. En ese del color. ¿Aquí? Hay otro color. Están las variaciones. No lo sé, Tomás, ¿eh? Sí, en ese chat. El último prompt dice... Uy, aquí ya ha hecho cosas. Bueno, ya tenemos algo, así que aquí sí. Bueno. Podría valer, ¿eh? Mirad, la imagen de... ¿Son todos iguales o qué? Uy. A ver, no está mal. Podría valer, pero qué sé yo. Tema de textos. La pantonera. La guerra de los clones, ¿eh? No sé. Quiero ver el tema de los estilos. ¿Había un font sans o qué? Display, body, fonts, font line height. No sé de dónde se lo trajo. Volviendo a lo que decía Tomás. La primera variable es sans. Vale. La primera variable es sans. Entonces, lo que le pedí no lo hizo. Porque yo le dije aplica estilos. Y en ninguna. A ver, si me voy al historial. Aquí no está. Tengo que ir a replace content. No, aquí no es. Dije, aplica los mismos estilos de texto que uses en las variantes tablet y mobile. Se lo pedí, creo que se lo pedí bien, pero no lo hizo. ¿Y pone dónde se lo pedí? Sí, yo debería haber seleccionado la variante desktop. ¿No hay algún...? Lo
estoy probando, que no lo usé nunca. ¿Qué más me podría hacer? Vamos a probar otra cosa. Vamos a ver. Crea. Y justo dices tú, Tomás, un responsive o alguna interacción. Le iba a decir que genere la versión tablet y mobile con un scroll horizontal. No, ni le estoy pidiendo que lo prepare que en un prototipado, porque me parece que hacer eso hoy en Figma es un poco raro, pero por lo menos que visualmente lo muestre. Crea variantes tablet y mobile que permitan al usuario hacer scroll horizontal para ver el contenido de cada carta. No, le voy a decir otra cosa. Primero, añade 2, 3 cards más. ¿Cómo le digo? El diseño siempre mostrará 3, las primeras 3. O no, a ver, ¿cómo? Le digo, añade 3 cards más. El carrusel tendrá 6, añade 3 cards más para que el carrusel tenga 6 cards. Por defecto se verán las primeras 3 cards. Crea variantes tablet y mobile con los cards ajustando el tamaño de los cards y mostrando siempre, a ver, crea variantes, pues lo voy a pedir bien, crea una variante tablet ajustando el tamaño de los cards. También, como en desktop, se mostrarán 3 cards con la opción de carrusel. En mobile muestra una card con el carrusel. ¿Es un poco raro lo que le estoy pidiendo o no? ¿Se entiende o creo que me he liado un poco? Mira el panel de auto layout. A ver, lo voy a mirar aquí. Uy, lo habré perdido. Uf, lo he perdido. Ay, ay, ay. Se lo voy a dictar con esto. No, porque no puedo tener el micro. A ver, Tomás, me decías que mire el auto layout.
Un contenedor flotando de forma absoluta. No lo entiendo, pero bueno. A ver. Un contenedor flotando de forma absoluta. Container. Está raro, ¿eh? Está raro esto. Ya no sé si ni pedirle. Te aparece un bloque para actualizar el auto layout. Me aparece un bloque para actualizar un auto layout que he generado hace media hora. Esto recuerda, Tomás, que lo copié con la extensión de Chrome. Lo generé con la extensión de Chrome. Esto quiere decir que generó un auto layout. Tú dices que estaba el actualizar el auto layout. Me he liado, ¿eh? A ver, en la primera. Update auto layout. Aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero digo yo, pero si generó el auto layout ahora, lo debería haber generado. Aquí la IA no hizo nada, ¿eh? La IA generó este. Este es el que se pegó con la extensión, ¿verdad? Porque aquí no hay color aplicado. Si escribís un prompt, metedlo que yo lo pego y lo lanzo, ¿eh? Por favor. Hay tiempo. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos. Lo que no entiendo es por qué generó un auto layout que se tiene que actualizar hace media hora. Update. Lo habrá generado de una manera. A ver, vamos a partes. Me copio el prompt de Tomás, que pone: añade 3 cards más para que el carrusel tenga 6 cards. Por defecto se verán las primeras 3 cards. Crea variantes tablet y mobile ajustando el tamaño de los cards. Como en desktop se mostrarán. Hablas como Yoda, ¿eh? Vale, Tomás, voy a venir aquí. ¿A todo el bloque o solamente al container margin? Uf. Y el container. ¿Eso es lo que escribí antes yo? Madre mía. A ver, ¿me pasáis un prompt o no? Esto es un poco. Ahora están en San Francisco hablando de Figma, ¿no? Hoy es el evento, ¿verdad? No sé si tirarle eso. Es el que tenías antes que se borró. ¿Esto quiere decir que lo puedo usar? Venga, vamos a probarlo. La culpa es de Tomás.
Úsala, Juan. Ya la estoy usando. Edit. Ya aquí. Entiendo que... Momento, me voy a ir un segundo aquí. A promocionar la comunidad. Mientras que voy a ir al apartado Billing de Figma. A ver si me están cobrando créditos. Un segundito. Uy, ¿lo estáis viendo? No, yo también, Juan. Tú también, Juanito. Hoy no es tu día, ¿eh? Voy a poner así también para que lo veáis vosotros. Figma Chat, ahí estáis. Total, puedo trabajar. Este es el que está currando. Déjame ver las posiciones exactas de las cards y la estructura del carrusel con más detalle. La estructura es un poquito discutible, ¿eh? Recordad, tenía aquí un contenedor, otro. Dios mío. Ay, por Dios. Entiendo la estructura. Voy a añadir tres cards más al carrusel, duplicando las existentes. Crear variantes tablet 1024 y mobile 390. Primero añado las tres cards en desktop. Evidentemente no se van a ver. Si sabe que es un carrusel, le pondrá algún elemento, algún stipper o algo, ¿no? Dice Tomás, la frametitis espero que no la cobren. Le está echando la culpa a la fuente Haste. El error es por una fuente Haste. ¿Qué tendrá que ver la fuente, digo yo, con la creación de nuevas cards? Pero bueno, ahí se está creando. Bien. Viva el código, no puede ser. ¿Leíste lo que he puesto en nuestra comunidad de Discord sobre GLM? Vale. Ese comentario tuyo último, Tomás, deberían leerlo hoy en el evento. Las 6 cards están añadidas. Ahora voy a duplicar la section, para crear las variantes tablet y mobile. Si están añadidas las 6 cards, aquí sigue trabajando. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así grande? Hostia. ¿Las creó? ¿Lo estáis viendo o no? Claro, las 6 cards están añadidas aquí. Tablet y mobile. Ah, vale, vale. Pero ¿por qué las pone aquí? Es un poco... El agente de diseño no puede manejar las fuentes locales. Vale, todo es el problema de la fuente. Como decía Tomás. Voy a adaptar las variantes con Evaluate Script. Esto no se puede catalogar ni como Miguel Tía, ¿eh? No. Glendito estará pensando,
¿Qué está pasando aquí? ¿Alguno de vosotros ha probado los agentes y ha encontrado un buen resultado o una utilidad real? A lo mejor me equivoco, pero lo que estoy viendo es más o menos como lo que pasaba con el Figma Make hace un año o más. Y si, a ver, inspeccionar, si lo paro y se lo tiro otra vez. Vamos a hacer una cosa, lo paro, lo paro. Missing fonts, ok, vale, espera, lo paró. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué esto está aquí? Vale, está esto aquí generado. Backspace. Deshacer, deshacer. No lo deshace. Borro. Borro. Vale. Fuente Haste. Haste Sans. Ok. Yo cojo todo esto y voy a pedirle. Elimina o cambia todas las cadenas de texto a Inter. Edith dice, siempre hay que echarle la culpa a algo. Total. Vale. Voy a revisar el layer seleccionado y luego cambiar todas las fuentes a Inter. Ahora voy a cambiar todas las fuentes a Inter en el layer seleccionado. Vale. Listo. Los 23 nodos de texto. Vale. Ok, terminó. Todo Inter, todo Inter. Aquí no hay ningún estilo. Vale. Ahora voy a ir otra vez al prompt que habéis pegado, que pegó Tomás. Lo copio otra vez. Y lo voy a sacar y le voy a decir lo mismo. Ahora no debería decir nada sobre las fuentes. Planificando próximos pasos. Todavía sigue enfocado aquí, no se inventó ningún Miguel Tía. Y lo rápido que hicimos el carrusel el otro día con Cursor y con, perdón, con Cursor, con OpenCode y con Mastro. Y lo rápido que lo hicimos. Madre mía. Me pone, OBS me pone sugerencias. La tasa se cae. ¿Habría estudio? Un momento. OBS me sugirió abrir YouTube Studio nativo para mejorar la tasa de transferencia. Y pone Excel, sigue poniendo excelente, ¿no? No tengo nada perdido. ¿Habéis visto algo raro?
Sí, algo, creo que era algo del bitrate, pero no, estaba tapado, porque no entraba en. Tengo esta ventana de OBS más bien pequeñita. Ese panel, mejor dicho. ¿Pero hubo algo raro en la imagen o en la conexión? A mí no me pone. Me pone CPU un 0,8%, 60 FPS y pone fotogramas perdidos 0, 0,0. Y pone 10.161 kbps. No se perdió nada, pero me queda la duda de si estás no, no estoy con los 6.000 porque estoy en el perfil que tenía grabado antes, tenía configurado antes, que era de emisión en 1080p a 60 fps con los 10.000 y la grabación también con más. Lo debería tener si yo voy a ajustes, rompo, a ver. Si se corta la conexión es culpa de Tomás. Emisión, salida, emisión, 10.000 kbps. Está igual. Si se corta la conexión es culpa de Tomás. No, 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 está. Para lo que es la conexión a las dos plataformas he generado un perfil nuevo, Tomás. Esto. Esto no me gusta nada. Yo reconozco que vengo un poquito perezoso, pero. Mientras esto trabaja, voy a ir a nuestro archivo nuevo, en el que yo estoy trabajando con IA, y voy a hacer una prueba. Voy a. Crea. Analiza este component set y crea uno nuevo llamado icon button con un contenedor, con un div contenedor, con un contenedor y un icono. Mantén con los mismos, con las mismas, voy a decirle, con los mismos tamaños, estados, formas y tipos. Es decir, tamaños, tipos, estados y formas, rectangle y pil. Si sale mal, ya sabemos de quién es la culpa. Mientras esto trabaja, me vengo aquí. Sigue aquí currándose el carrusel. Y esto de la gente que pone aquí en la lista. Se quedó en, veo que hay 6 cards en el carrusel. Voy a inspeccionar más detalles sobre los márgenes y el clipping para crear las variantes. Si me vengo aquí, está analizando el component set. Le tengo más fe a mi trabajo a mano, que es lo que estoy haciendo en los últimos vídeos del curso de Figma 2026 y mi trabajo con Cloud Code atacando directamente a este archivo. Porque como dije, estoy haciendo vídeos donde hago algo a mano como trabajábamos hace años, pero después lo hago con IA para que veáis cómo es la velocidad que nos da y la precisión y
y el tiempo que nos libera para poder hacer otras cosas. Esto se quedó aquí medio así, ¿no? A ver. Ahora necesito obtener más detalles sobre los tamaños MD, LG, espero que también el SM, y los colores de cada tipo. Lo estaba haciendo Eli, pero al final alguien de la comunidad me sugirió que solamente lo haga en YouTube. ¿Quién fue quien quien me lo sugirió? Que lo diga la gente aquí en el chat. Dice Tomás, no es culpa tuya, es lamentable cómo funciona. Para los icon buttons se va a tardar la vida. Pone, pone Tomás. ¿Revisaste cómo está el límite de créditos? Éramos 3 nerds más ese día. Tomás dice, Eli sí seguía en la morada. Ese chat iba a estar vacío. Ah, vale. Si seguía en la morada. Dice Edith, yo creo saber quién. Vale. Esto lo voy a cortar y adiós. Chao. Stop. Stop, aquí, ¿no? Lo mato. Está en beta, no seamos malos. Está en beta, vale. Me voy a los botones. Obtener colors over y focus indicator. Planificando los próximos pasos. Le podemos pedir a la gente que lo investigue, ¿lo sabrá? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mientras eso trabaja, voy a abrir aquí una sesión de Magnific para ver si, para que os pegarle las imágenes que, bueno, no sé si tengo abierta en la sesión de WaterFox. Yo tenía ahí abierta una sesión de Magnific, ¿no? A ver. Creo que sí. Ay, un momento, un momento. Ah, lo voy a poder abrir aquí. Sí. A ver, voy a venirme aquí. Mirad. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Cambio aquí a Magnific. Ok. Mira, yo hice, bueno, generé una imagen. Cogí una imagen de internet. La puse como fuente y le dije, cambia a la gente y muestra prendas coloridas. Lo montó. Inicialmente había puesto apellidos. Le dije, elimina algunos apellidos y eliminó algunos apellidos. Vale. Puso esto, pero había algún lenguaje corporal que no me terminaba de convencer. Entonces lo cambié. Y montó aquí. Bueno, aquí le pedí que genere una misma imagen sin el toolbar, ¿ok? Sin esto. Lo hizo. Y a ver si está el primer vídeo. Y aquí hizo 2 imágenes. Aquí le pedí. Vale, aquí le pedí que pula el lenguaje corporal. Y el vídeo, ¿dónde lo tengo? Aquí. Mirad. Está muy bueno. Y solamente hice una prueba, ¿lo veis? Sí, sí, están diciendo todos. Después está el foco Valentina. Y ahí me pareció, eran simplemente unas pruebas rápidas, pero me pareció muy bueno. Y montar eso estaría muy bueno en el giro de la comunidad. Pero claro, si pudiera ser
con imágenes reales, pues estaría genial. Si no, la voy a hacer con Magnific. Pero no lo voy a dejar solamente aquí. Haré que hable, por ejemplo, Valentina y que después se vaya al plano general y que le responda, por ejemplo, Carlos o no sé. Me gusta mucho. Mucho, mucho. También la hice en 4/3, como habíamos dicho. Pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. Y ya digo, fue una prueba muy, pero muy rápida. ¿Eh? De minutos antes de dormir. Venga, me voy a Figma otra vez, a la escena donde está el chat, para que os leáis. Sigue trabajando esto. Madre mía. Voy a hacerle caso a Tomás y voy a ver. Voy a irme otra vez aquí a. Mira, pone. Tengo todos los datos. Ahora voy a crear el icon button con los 210, con las 210 variantes. 7 tipos, bla, bla, bla. Me voy a ir aquí otra vez. No, aquí. Y voy a irme a ver el tema del billing. Si se me acabaron los créditos o qué. Settings. Aquí no está. Admin. Admin, billing. Mi plan se renovará el 2 de julio. ¿Lo renuevo o no? Annual set. Hay credits. Ver uso. No pone nada porque no usé. No pone nada. Pone uso de créditos mensual de este asiento, el mío. Pone que usé 30 créditos de 3000. Pero pone última actividad hace 2 días. Habré generado alguna imagen sin fondo y demás. Dice Tomás, esto puede ser. Durante la beta no te cobrarán, me imagino. Puede ser. Creo que esto se puede mostrar. Mirad. ¿Veis que no miento? ¿Lo veis? 2 días, mi cuenta. Vuelvo al archivo. Y aquí sigue trabajando. A ver, me alejo. Igualmente, a ver, si lo hizo, a lo mejor lo puedo dejar, pero me fío más de hacerlo con Cloud Code. Hasta gratis es caro, dice Tomás. Ay, ay, ay. Verificar, el script se revirtió completamente. Voy a leer el API para ver el tipo correcto de add component antes de reejecutar. Antes ponía, el component set fue creado, pero add falló. Voy a verificar. Veamos. A mí me parece que esto no sé por qué. Me parece que esto es más para tipo Stitch, como el de Stitch de la primera versión. Pincho, como decimos. Rename layers no me interesa. A ver, Design Next Screen. Claro, aquí hay muchas posibles siguientes páginas. A ver qué inventa.
Olor a peligro hay aquí. Supongo que los va a ajustar todos. Creado. Uf. Creado, tamaños. Bueno, lo creó, ya. Lo creó, evidentemente, no hay ningún error. Todas las... A ver. Bueno, la booleana, el instant swap funciona bien. Si yo le digo pil, si voy a un secundario, no, el componente funciona. Y le digo, organiza el component set mostrando los tipos y formas en vertical, uno debajo del otro. ¿Lo entendéis? Yo sí. ¿Lo entenderá la máquina? Veamos. Básicamente le dije, coge los tipos, ponlos en vertical y las formas también en vertical, uno debajo del otro. ¿Cómo va la siguiente página? A ver, bueno, bien. Empieza a diseñar con criterio, no por inercia. Aquí, la membresía. Leyó mi mente. $19 al mes. Cancela cuando quieras. Bueno, lo que pasa es que en ningún momento pone aquí algo de membresía. Bueno, únete gratis. No hay nada sigue su... Vale. Me decías a mí. Aquí no hay nada de comprar una membresía. Y la siguiente pantalla que se inventó es la del dinero. A ver, Elena Garrido, con mi cara dice, de TechFlow, entrar en UXFOMO fue la mejor decisión de mi carrera este año. Pasé de seguir tendencias a entender por qué tomo cada decisión de diseño. Pago seguro, garantía de 30 días, devolución total, acceso instantáneo, vía Discord y web. Bueno, a ver, y si le digo, por ejemplo, vamos a montar... más que decir, siguiente página. Crea la siguiente página donde el usuario verá todos los recursos. A ver. Todos los recursos. ¿Lo entenderá? Seguramente. Sí, vamos a ver cómo va el botón. Aquí. ¿Qué hizo aquí? A ver. Un momento. Vale, bueno, no. Ya le estaba criticando y... A ver, lo puso. Puso los tipos. Puso los tipos. Vale. Puso los tamaños en horizontal. Los tipos. Pero claro, las formas. Claro, él ordenó todos los rectángulos y los pil debajo. Mantuvo las conexiones del prototipado. No. Las conexiones del prototipado. Hostia, estoy viendo que tampoco lo hizo aquí mi amigo Cursor. Cloud Code, porque no se lo pedí. Pero aquí tampoco. Pero la gente no hizo ninguna.
Última prueba. Muy bueno. A ver. Tampoco lo leí yo, ¿eh? No te pone, Tomás. No lee ni el contexto. El botón dice gratis. Vale, el contexto de aquí. Ya te entendiendo tu comentario. Usó a Glendito, a mí, y aquí, bueno. Uy. A ver, ¿qué hace en recursos? Recursos para potenciar tu carrera como diseñador. Menos teoría vacía, más práctica real. Bueno, esta prueba de hoy ha sido un poco rara, ¿eh? El viernes, Open Code o curso y Cloud Code. Si es Open Code, a mí me gustaría probar GLM. ¿Pero con qué proyecto? Porque podríamos añadir más cosas al portfolio o pulirlo y dejarlo listo, pero me gustaría ver cómo trabaja GLM desde cero. Lo que he probado esta semana, no, la semana anterior, es montar un blog con páginas, pensando en mi web, pasándole las SEO rules que tenía, las leyó, me sugirió 7 mejoras, 3 de ellas obligatorias, por un tema de seguridad y no sé qué. Le dije que las aplique a las 7 y el blog lo montó perfecto, perfecto, perfecto. Le pedí carruseles para los destacados, lo hizo perfecto. Buenísimo. Lo que no hizo perfecto aquí, mi amigo, es la imagen de la pantalla de recursos. Aquí en el header y en el footer dejó la U un poco raruna. Y las tarjetas supongo que están aquí. Uf, las metió como en columnas, ¿no? No usó un grid. Y aquí, a ver yo, ¿cómo lo tengo montado? No, esto lo montó la extensión. Y lo montó como un auto layout, dentro de auto layout. Ah, no. Montó un auto layout y montó dentro un contenedor sin ninguna propiedad de auto layout con una carta. Bueno, para algunas cosas sí, pero esto... Y aquí él montó el grid y evidentemente las filas deberán necesitar un hue, ¿no? Correcto. Así lo estoy arreglando, pero el gap está un poco raro. Esto también está raro. Momento. El hue del grid. En fin. Seguramente los agentes mejorarán. No sé si yo voy a ser un usuario de ellos. Los de Figma estoy diciendo. Se podría terminar el portfolio con GLM. ¿Terminarlo? Vale. Sí. Pero va a coger todo lo que hizo muy bien
Kimi. Pero claro, sí, lo que hizo muy bien Kimi y ya está. Le podría aplicar SEO Rules le podríamos aplicar SEO Rules, es decir, coger el SEO Rules que tengo en un Markdown y decirle, aplícalo a todo el proyecto y bueno, que mejore las cosas, por ejemplo, que mejore el tema de el toggle de modo Dark Mode y Light Mode en la home y demás.